Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Este es un gran día para aprender, sin duda, vamos a aprender algo. Pero en esta mañana les invito a ponerse de pie, vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, y gracias, Padre, porque sin duda tienes planes perfectos para nosotros, y te pedimos, Dios, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos absorber tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, también por aquellos hermanos que no han llegado, Dios, pero que tú los traigas con bien, y que en este momento, Padre, cuando vamos a abrir tu santa palabra, que tú seas con nosotros, que nos guíes, principalmente a mí, Dios, que estoy aquí al frente. Dios, que tu Espíritu Santo me use y me instruya y me dé dirección conforme a tu santa y bendita voluntad. Nos ponemos en tus manos, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tomen asiento, por favor. En esta mañana, acuérdense que ya estamos estudiando estas lecciones de Edifiquemos sobre cimientos firmes, y hoy me toca la lección 27. La semana pasada estudiaron la lección 26 y se enfocaron en lo que tres cosas deberían haber visto, pero creo que se enfocaron únicamente en un paralítico. También era una sola puerta, y el que oye y entiende. Y en esta mañana vamos a ver esta lección 27, que se titula Jesús traicionado por Judas. Y bien, yo no sé si a usted alguna vez lo hayan traicionado. Yo no sé si usted ha pasado algo así semejante a esto. Quizás nunca va a ser como Jesús lo traicionaron, pero a alguien que lo haya traicionado, la verdad que es una situación difícil cuando más confías en alguien y piensas que son fieles, no. Sin embargo, aquí en esta lección, los fariseos y maestros de la ley, como los líderes religiosos, se enojaban cada vez más con todo lo que hacía Jesús. La gente admiraba a Jesús, y Jesús sanaba a los enfermos, sanaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, sanaba a las personas enfermas. O sea, muchos milagros que cuando Él estuvo en Jerusalén, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él hacía todos esos tipos de milagros. ¿Y qué pasó? Pues los líderes religiosos, ellos les daba coraje, les daba envidia, se enojaban mucho. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la popularidad de Jesús. Ellos no hacían los milagros de Jesús. Entonces, los líderes religiosos mezclaban las escrituras con sus propias ideas
para controlar a la gente. Ellos vieron que la gente confiaba más en Jesús que en ellos. Entonces estaban furiosos y desde ahí comenzaban la forma de matar a Jesús y recuperar su posesión y su control sobre la gente. Vamos a ver una cita. Alguien que me ayude a leer Marcos 14, 1 y 2. Ellos querían asesinar, querían matar a nuestro Señor Jesucristo, pero como era una fiesta, había multitudes, Jesucristo siempre tenía gente, entonces no podían. Entonces fueron planeando poco a poco, más adelante lo veremos, pero vemos que los líderes religiosos buscan cómo matar a Jesús. Los jefes de los sacerdotes buscaban la manera de matar a Jesús. Había entonces muchos judíos de todas partes en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta que se celebraba recordando cómo Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Sí podemos recordar, sí hemos visto de cómo Dios rescató del pueblo de Israel de Egipto cuando estuvo esclavizado 430 años, cuando lo sacó, Dios siempre ha sido bueno y siempre va a ser bueno, porque lo sacó en el día una nube sobre ellos caminando en el desierto, en la noche una lumbre para que no tuvieran frío. Cuando lo iba siguiendo el ejército de Egipto, ellos llegaron al mar, como Dios en su misericordia, en su amor y en su poder abrió el mar rojo, caminaron en seco, dice en la Biblia, salieron. Tenían hambre, les dio el maná. Tenían sed de la roca, les dio el agua. Sus ropas nunca envejecieron, sus calzados nunca se acabaron. De cuántas cosas tenían que recordar. Ese era el motivo de que había la fiesta de la Pascua. Entonces, les invito a leer otro versículo de Marcos 14, 10 al 25. Alguien que me ayude, por favor. Está atrás de Lucas y adelante de Mateo. Marcos 14, 10 al 25. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá de cuando un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo:
De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bien, Jesús celebra la Pascua con los discípulos. Los jefes de los judíos esperaban el momento oportuno para poder matar a Jesús, pero tenían miedo del pueblo. Jesús gozaba de mucha admiración del pueblo por los milagros que había hecho. Imagínese, hermano, cómo llevaba a la gente, cómo la gente llegaba a él, en donde sea que él estuviera, la multitud se juntaba. Entonces, aquí estos hombres, estos religiosos, siempre tenían, no encontraban la forma de cómo matarlo. Entonces, vamos a ver, aquí hay un hombre que se llama Judas. Y este hombre, Judas, un ejemplo perfecto hasta dónde un hombre puede llegar en una falsa profesión de la religión. Es posible concebir una prueba más sorprendente de esta dolorosa verdad, que la historia de Judas Iscariote. Si alguna vez hubo un hombre en un momento parecía un verdadero discípulo de Cristo y prometía alcanzar el cielo, ese hombre era Judas. Era tan parecido a los otros discípulos que no sospechaban que era un traidor. Judas Iscariote recibió el apellido de su padre, y el nombre pudo haberse referido al lugar de su crianza. El nombre pudo haberse referido al lugar de su crianza. En arameo, Ish Keriot significaba hombre de Keriot. Sin embargo, el libro de Hechos 21:38 se refiere a sicarios, como un revolucionario radical llamado portadagas. El miembro de una secta judía no tenía ningún reparo en asesinar a romanos o cualquier que colaborara con Roma. Ya sea que Judas haya sido uno de estos extremistas, su ascendencia sugiere que él esperaba un Mesías que le diera libertad a Israel nuevamente. Como hijo de la tribu de Judá, criado en el corazón de Judea, teniendo el honroso nombre de Judas, ¿podría haber acaso un hombre más fiel que él en Israel? Muchos debieron ver como un curioso la elección de Jesús que hizo a los 12. No recurrió buscando a los mejores eruditos y a los más brillantes, sino que él no tuvo en cuenta las abundantes escuelas de los fariseos que dedicaban toda una vida buscando a ganarse el favor divino.
Más bien escogió a Jacobo y a Juan, que tenían el sobrenombre de ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Hijos del trueno. Debido a sus explosivos temperamentos, eligió al tímido de Andrés, el impetuoso Pedro. Invitó a Leví, colaborador de Roma, al que después le llamó Mateo, que significa regalo de Dios. Eligió a Natanael, a Tomás, conocido por sus preguntas y sus dudas. Jesús eligió a personas de clase trabajadora, que no hacían nada por ocultar sus fallas. Todos ellos eran de Galilea, hasta donde nosotros sabemos. Judas recibió la misma preparación, el mismo privilegio de la asociación íntima con el Hijo de Dios e incluso el mismo poder para sanar a enfermos, para atar a los agentes de Satanás que habían tomado el control de hombres y mujeres. Al fin Judas inspiró fuerte confianza, como para que se le diera la responsabilidad del dinero del grupo y su administración. Lo vemos ahí en Juan 13:29. Pero ¿saben qué? Algo era diferente en él. Algo tenía en lo más profundo de su ser. Algo ocurrió en el recto discípulo que lo llevó a tomar un camino muy diferente a los demás. Nadie sabía exactamente cuándo sucedió, cuándo inició ese sentir que él tenía. Entonces, aunque Jesús, los demás no sabían o nadie sabía, aunque Jesús muestra una pista. Y vamos a leer en Juan 6, 66 al 71. Nomás con esa numeración de 6:66, acuérdense qué es. Pero vamos a leer que dice ahí en Juan 6, 66 al 71. Alguien que me ayude, por favor. El resultado de esto, muchos de los discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no los escogí yo a ustedes, los 12, sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Gracias, hermano. Entonces, dice un historiador que desde entonces él como que comenzó a sentir ¿cómo se dice? Un enojo. Él comenzó a sentir algo que como que ya no le gustaba tanto. Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué dice más aquí? Jesús y sus discípulos viajaron a Jerusalén para estar en la fiesta judía de la Pascua de los panes sin levadura, y en vez de alojarse en la ciudad, decidieron visitar a su amigo Lázaro y a sus hermanas, Marta y María. Estaban ahí. Una noche fueron a cenar a la casa de un hombre de Betania. Marcos le llama Simón el leproso. Esto lo podemos ver en Marcos 14, 3 al 9. Mientras Jesús disfrutaba del banquete y entablaba la conversación con los invitados,
María, quien llevaba con ella un frasco de costoso perfume, lo usó para ungir a Jesús. Esta se arrodilló a sus pies y vació el perfume sobre Jesús. En un generoso gesto de admiración, mientras ella empapaba los pies de Jesús y los limpiaba con sus cabellos, la fragancia del perfume se llenó la habitación. Judas meditaba en esto. Judas meditaba en el acto y estaba en desacuerdo con lo que estaba haciendo María. Vamos a leer por qué el desacuerdo. Juan 12, 2 al 8. Juan 12, del 2 al 8. Le voy a dar lectura. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué fue este perfume vendido? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bien, ahí estaba el desacuerdo de Judas viendo esta mujer derramando el perfume sobre Jesús. Es un perfume bastante valioso, que un año de salario, y Judas viendo que se derramaba y se filtraba ese perfume en el piso de piedra de esa casa, entonces él no tanto quería que se ungiera a Jesús, o sea, derramado, sino que el costo que tenía. Ese costo, ese dinero que de un año de trabajo para que en unos cuantos segundos se derramara, pues Jesús sabía todo lo que había en su corazón. Jesús sabía lo que él pensaba, lo que le molestaba a Judas, pero este hombre, como ya miramos anteriormente, que ya traía algo dentro de él, que él más bien se enfocaba en cómo hacer daño, cómo buscar, como se juntaba con los fariseos, con la gente religiosa, y tenían un plan para matarlo. Pero miren qué dice aquí también. Judas era un ladrón secreto. No podía soportar la idea de que el salario de casi un año desapareciera por las grietas de un piso de piedra. Judas había estado cultivando una doble vida durante meses o muy posiblemente durante años. Su fascinante fachada religiosa ocultaba un furioso resentimiento que escondía hábilmente de los demás discípulos. Absolutamente nadie sospechaba de su pecado,
de su pecado secreto, ni pensó en hacer una auditoría de los fondos del ministerio hasta sus equivocados valores parecían piadosos a sus compañeros. Cuando atacó el derroche de María, se las arregló de una manera para que los otros discípulos se le unieran en la crítica. Pero Jesús no se dejó engañar. Él vio la verdad rápidamente y se adueñó de la situación. Muy pronto después del banquete, quizás aún antes de la medianoche, el resentimiento de Judas se había convertido en amargura y al amanecer en homicidio. Marcos 26, 14 al 16, Mateo 16, 26, 14 al 16. Mateo 26, a ver si alguien lo tiene por ahí, que me apoye. Desde ahí estamos viendo que este hombre Judas fue con los principales sacerdotes a buscarlos, a planear de cómo agarrar a Jesús, de cómo ponerse de acuerdo, cómo lo iban a tomar, en dónde lo iban a ver. Y un comentario de una persona que se llama Robertson: Judas evidentemente abrió la puerta de su corazón para dejar entrar a Satanás. Y luego Satanás tomó el control de Judas y se convirtió en diablo, como Jesús lo había dicho. Lucas 22, 2 al 6. A ver, ¿alguien más que me pueda apoyar ahí? Lucas 22. Dos al 6. Le voy a dar lectura, ya lo tengo aquí. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Como este hombre, un discípulo que Jesús había confiado en él, aunque él ya sabía, pero cómo este hombre pudo hacer semejante cosa. Como este hombre, aun cuando miraba los milagros, aun cuando miraba que sanaba enfermos, el que comía con él y que les daba la misma enseñanza, cómo es que este hombre vino a pensar y hacer esas cosas. Vamos a ver. Vamos a seguir dando lectura aquí en este pasaje.
Jesús y sus discípulos en Getsemaní. Aunque Jesús es Dios, también era hombre. Para él era muy difícil, humanamente hablando, hacerle frente a todo el sufrimiento y a las cosas terribles que le esperaban para obtener la libertad del castigo por nuestros pecados. Aunque Jesús no quería sufrir en su cuerpo, él sabía que tendría que morir como el Cordero perfecto, sin pecado, para librarnos del castigo justo de Dios. Jesús seguiría la voluntad de Dios. Todo lo que venía aconteciendo, todo lo que se había profetizado acerca de Jesús, ya sabemos lo que dice en Isaías 53. Le voy a dar lectura a unos versículos solamente. En Isaías 53, vamos a ver qué dice. Ciertamente, 53, 4 y 5, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ustedes creen que él quería sufrir? No quería sufrir, pero el Padre le había mandado. El Padre le había dicho que él sería el único sacrificio completo, el mejor sacrificio. No había algún sustituto. Antes había animales, ahora en este tiempo él era. ¿Y sabe qué? Por cada uno de nosotros se dejó golpear, se dejó que le hicieran todas aquellas cosas que le hicieron por amor a nosotros. A veces pienso, a veces me llego a pensar que esos golpes que le dieron me tocaban a mí. Yo los merecía, los merezco. Y por cada uno de nosotros también, cuántas cosas tenemos que por nuestra culpa él fue golpeado, él fue maltratado, él fue el sacrificio que más difícil, más duro que él humanamente lo experimentó. Entonces, debemos nosotros de considerar todo eso, lo que hizo por nosotros. Aquí en Marcos 14, 37 al 65, es de lo que toda la semana no hemos leído, a lo mejor meses necesitamos leer este pasaje. Es un pasaje clave que tenemos para que entendamos todo el proceso que tuvo Jesús en la traición, en la entrega a los líderes religiosos que Judas entregó. ¿Alguien me puede apoyar? Marcos 14, 37 al 65. Que tenga una voz bien fuerte para que todos escuchemos. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya
y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hasta el 65. Faltan. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Sí, gracias, hermana. Vemos aquí todos estos acontecimientos y es triste todo esto, porque el justo, el que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. El beso traidor. En otra parte de la ciudad, algunos de los más prominentes líderes religiosos dejaron su comida pascual para verse con Judas y planear el arresto de Jesús. El temor y la inmensa popularidad de Jesús les había impedido actuar antes, pero el día era perfecto para ser un día festivo. Era de esperarse que todo el mundo estuviera ocupado en la celebración. Judas sabía dónde estaría Jesús solo, sin la protección de las multitudes que lo seguían. Era de noche y por tanto podrían someter a los 12 y arrestar a Jesús. Gracias, hermano. Los principales sacerdotes y fariseos reunieron un pequeño contingente de guardias del templo, pero Caifás y los saduceos no estaban satisfechos. Para asegurarse de que nada saliera mal, le pidieron al procurador una compañía de soldados romanos. Cuando estos estaban reunidos, Judas les dijo dónde encontrarían a su rabí y propuso un plan de ataque. El que yo bese, ese es. Prendedle y llevarle con seguridad. ¿Saben qué? Aquí empieza después el remordimiento de Judas. Mateo 27, 4 y 5.
Gracias, hermano. Jesús se dirigió directamente al patio, al santuario donde solo podían entrar los sacerdotes, y arrojó a través de la puerta el dinero que le habían dado para el asesinato. La bolsa cayó en el piso sagrado. El lugar en donde estaban se hizo un ruido sordo cuando aventaron las monedas, la bolsa. El traidor, incapaz ya de vivir con ese pecado, pero al mismo tiempo sin la disposición de arrepentirse por lo hecho, esa misma noche se ahorcó. Y Judas será recordado eternamente como el más infame traidor de todos los tiempos. Sin embargo, somos unos necios si pensamos que su historia no pueda llegar a ser la nuestra. A pesar de todos los privilegios que disfrutaba como íntimo colaborador de Jesús, el joven prometedor discípulo se convirtió en un monstruo poseído por Satanás. Si pensamos que nosotros nunca seríamos capaces de hacer algo tan despreciable, es porque no hemos dado atención a la advertencia que encontramos en la Biblia. La historia de Judas nos enseña a guardarnos en contra de defectos pequeños y graduales que ganan fuerzas y poder en nuestras vidas y podrían abrir puertas de influencias más mortíferas. Su historia también es un gran recordatorio que las apariencias engañan. Jesús enseñó mucho. Jesús enseñó. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que este tema es bien importante para cada uno de nosotros, que analicemos, que no vengan esos pensamientos que le vinieron a Judas, que no seamos los que tenemos secretos dentro de nosotros y que este hombre, así como tuvo el privilegio de ver los milagros de Jesús y ver sanar a los enfermos y ver tantas cosas que hizo, y aún así, cuando comió de su plato que le daba de comer, que no se repita esa historia en alguno de nosotros, que nosotros seamos verdaderos discípulos y que creamos en Él, en Jesús, que en lo que ha hecho en nuestra vida. Muchas veces, quizás humanamente, sí nos falla todavía, pero Judas, 3 años y medio que estuvo con el Señor, ¿saben qué? No aprendió absolutamente nada. No aprendió nada. Y si tuviéramos nosotros ese deseo que viniera en carne nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, que no dijera uno de los que está ahorita conmigo es el que me va a entregar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tome nuestros corazones sinceramente y que seamos verdaderos amadores de Él, que le busquemos con todo nuestro corazón.
que no, aquí vemos la historia esta de Judas, que fue muy difícil, pero que realmente nosotros seamos diferentes a este hombre, que seamos verdaderamente humildes, verdaderamente entregados a Él, y que Dios nos ayude por este mensaje, por este momento. Les voy a leer aquí algo más. Cuando vino Jesús al mundo, vino como un bebé, creció como hombre, se entregó para ser salvador del mundo. La próxima vez que venga Jesús, el Todopoderoso, será para juzgar a toda la humanidad. Todos le verán en ese día sentado en gran esplendor junto a su Padre. Cuando los judíos querían demostrar que estaban enojados y angustiados, se rasgaban la ropa. El sumo sacerdote estaba enojado porque Jesús decía que Él era Dios. Y todo esto sucedió precisamente como habían dicho los profetas, y todo lo que dice Dios se lleva a cabo. Les invito a inclinar nuestro rostro, su rostro, vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos enseña. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde y que podamos nosotros honrarte primeramente con nuestras vidas, obedecer y creer en tu palabra, Dios. De esta enseñanza, Señor, podemos aprender muchas cosas, Padre. Pero yo te pido por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego por la vida de cada uno de ellos, que los protejas, que los guardes. Por algo tu palabra nos enseña que guardemos nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas y que tengamos un corazón verdaderamente limpio. Dios, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, y que tú sigas siendo con nosotros. Te damos gracias, Padre, y te lo suplicamos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.